ginecólogo, nutricionista, psicólogo, profesor de educación física. Bueno, también participan los profesionales de alto riesgo. En realidad, ¿cuál es el objetivo de la preparación integral de maternidad? Es para que la mujer evacúe todas sus dudas durante el embarazo, ¿sí? ¿En qué aspecto? Cuando tiene duda, cuándo acudir a la institución o a una guardia, ¿sí? Preguntar también con respecto a los que son los controles prenatal, también cuáles son los estudios que se le va a solicitar en cuanto al laboratorio, ecografía, ¿sí? O sea, todo lo que respecta durante su embarazo. Esto, por supuesto que previamente, antes de comenzar el año, se prepara un programa y ese programa está constituido por todos los profesionales, como les decía recién, y también estaban los programas de clase de cada encuentro que tengan la embarazada. Por ejemplo, nosotros comenzamos el año 2025, se presenta a partir del mes de febrero para marzo, ese programa, o sea que dura un año a año, y tiene los encuentros, las fechas, las clases, o sea, desde el inicio hasta el final, cuándo son las clases, con fecha, horario, ¿sí? Y también cuál es el objetivo general, objetivo específico, para que la embarazada tenga idea de cuántas clases va a tener y cuáles son los periodos. Por ejemplo, puede comprender, muchas veces hay embarazadas que acuden a las 12 semanas, a las 16 semanas, otras a las 20 semanas. Por supuesto que a medida que se va desarrollando estas clases, o sea, este programa, ya las embarazadas, algunas durante ese periodo, ya llegan a su término del embarazo. ¿Sí? Entonces, estas embarazadas ya tienen todas sus dudas evacuadas con respecto a ese periodo de gestación. ¿Han entendido? Sí, Hola. licenciada. Bueno, bien. Entonces yo voy a hablar de parto, ¿sí? Nosotros en nuestra institución, ¿sí? Hablo de la sala de parto, ¿no? En la sala de parto tenemos los consultorios de admisión. Son 2 consultorios de admisión donde atienden las obstétricas, ¿sí? Una en cada admisión. También se encuentran en la atención las estudiantes de la licenciatura, o sea, hay una residencia en la licenciatura en obstetricia y por lo tanto también tenemos residentes. En esos consultorios también atienden las mismas, ¿sí? Luego de las 2 admisiones, donde ahí se hacen el examen obstétrico, físico, el control, el diagnóstico de la embarazada, tenemos el sector clínico. Si hay alguna embarazada con algún factor de riesgo, como por ejemplo hipertensión, diabetes o qué sé yo, por ahí presenta una amenaza de parto prematuro o una rotura prematura de membrana, entonces pasan para ese sector clínico para la atención de los médicos, ¿va? Que eso sería ya con factor de riesgo que directamente se encargan el equipo médico, ¿sí? Tanto el jefe como los residentes también. Luego tenemos el sector de la unidad de trabajo de parto y recuperación, que ya al final de lo que es la clase le voy a mostrar cómo está equipada. Ahí es donde transcurre la mayor tiempo de la embarazada en un periodo dilatante. En caso de que se diagnostique en la parte de admisión, ¿sí? Entonces con trabajo de parto se pasa para la unidad de trabajo de parto y recuperación. Y ahí en ese sector es donde mayor tiempo transcurre la embarazada o la parturienta, como ustedes le quieren decir, hasta que finaliza su parto y ya es puérpera y luego pasa al servicio de internación. En esta unidad de trabajo de parto y recuperación, ahí también, en ese sector, las obstétricas
van a controlar, van a hacer control de la embarazada, ¿sí? Por ejemplo, los controles, los cuidados específicos, cuidados generales, como por ejemplo los específicos serían el control de la dinámica uterina, los latidos cardiofetal, ¿sí? Tacto vaginal, el control de las bolsas de agua, y también, por supuesto, que se le va a ofrecer el confort a la embarazada, como por ejemplo la iluminación, la posición, el baño, la higiene, ¿sí? La respiración, todo eso se le va a enseñar cómo se debe realizar, ¿va? Una vez que ha transcurrido el periodo dilatante, culminamos cuando está con 10 centímetros de dilatación o ha completado la dilatación y está en un periodo expulsivo. En el periodo expulsivo también tiene cuidados donde la obstétrica debe realizar. Una vez que se hace también la atención en el periodo expulsivo, hasta que luego nace el bebé y luego comienza el periodo de alumbramiento, ¿va? En el periodo del alumbramiento también se debe haber control, ya lo voy a explicar cuando desarrolle la clase, y hasta que culmina en la expulsión de la placenta y luego sigue el posparto inmediato. También se debe realizar cuidado en el posparto inmediato, ¿sí? Bueno, sigamos. ¿Qué dice que es el parto? El parto dice que es la expulsión de un feto con un peso igual o mayor de 500 gramos, igual o mayor a las 22 semanas completas contadas desde el primer día de la última menstruación, ¿sí? Cuando hablamos de parto, ¿por qué decimos que a partir de los 500? Porque cuando decimos mayor de 500 gramos y mayor de 22 semanas, parto inmaduro, parto prematuro, parto de término, ¿sí? Y parto serótino o que tiene una edad gestacional cronológicamente prolongada, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, cuando hablamos de menos de 22 semanas de gestación, estamos hablando con menos de 500 gramos de un aborto. ¿Han entendido esa parte? Chicos. Sí, licenciada. Bien, entonces tenemos parto inmaduro, parto prematuro, parto de término y parto. ¿Cuál es el último? ¿Puede ser postérmico? Va después del También, tiempo. muy bien, excelente, excelente. Parto postérmico, postérmino. ¿Estamos? Sí. Bien. ¿Cuáles son los periodos? Hablamos del periodo dilatante, del periodo expulsivo, el periodo de alumbramiento y el posparto inmediato. Bueno, bien. Recién yo le hablaba del periodo dilatante, ¿sí? Estos serían los periodos donde se realizan estos controles. ¿En qué sector? Que lo acabo de decir. ¿En qué sector? Si ya está con un diagnóstico de trabajo de parto. ¿Ya dónde la tenemos a la mujer alojada? Recién acabo de decir. En la sala de recuperación. En la unidad de trabajo de parto, parto y recuperación. ¿Sí? En las UTPPR. Le acabo de decir. ¿Sí? Bueno, en este periodo dilatante, vuelvo a repetirle de nuevo, se realizan los cuidados. ¿Cuándo pasan a la unidad de trabajo de parto, parto y recuperación? Que es en el mismo servicio de parto, ¿no? En el mismo servicio de sala de parto. Ahí hay un sector donde se llama unidad de trabajo de parto, parto y recuperación. ¿Sí? ¿Cuándo pasan para ahí? Cuando la embarazada, ¿sí? En el examen, en el tacto vaginal, está con más de 4 centímetros de dilatación. Ahí se diagnostica en trabajo de parto. Si está con menos de 4 centímetros, o sea, ya sea 2 o 3 centímetros, está en un preparto, ¿sí? Y si está cuellito cerrado, formado, es un, ¿qué? Sin trabajo de parto. ¿Han entendido? Sí, Hola. licenciada. ¿Están entendiendo o no?
Sí, ¿cómo eran? ¿Menos de 4 centímetros? Menos de 4 centímetros, entre 2 a 3 centímetros en un preparto. Y si está un cuello cerrado formado, es sin trabajo de parto, se va al domicilio, si no hay ningún factor de riesgo. ¿Sí? Listo. Bueno. ¿Estamos? Entonces, con 4 centímetros de dilatación, ingresa a esta unidad. A la embarazada, ¿qué se le debe ofrecer? Se le debe ofrecer una ducha con agua tibia, ¿sí? Se le explica cuáles son los beneficios de la ducha, cuáles son los beneficios de la ducha, ¿sí? Un toallón y un camisolín. Una vez que, después que la embarazada se realiza, se da una ducha desde la cabeza, ¿sí? Al cuerpo, recién, luego de que se seca, debe colocar un camisolín, ¿sí? De ahí comenzamos los controles, los cuidados. Por ejemplo, como cuidados específicos, ¿qué debe hacer la obstétrica en la conducción del trabajo de parto? Controlar los latidos cardiofetal, controlar la dinámica, las bolsas de agua, realizar el tacto vaginal para saber la evolución del trabajo de parto. Por supuesto que nosotros tenemos parámetros que nos guían, ¿sí? Como por ejemplo la curva de alerta, donde a nosotros en esos parámetros, ¿sí? Nos indican en qué momento se le debe tactándolo cada rato a la embarazada, porque qué es lo que nosotros podemos llegar a causarle a esa parturienta una infección de tantos tactos que se le puede llegar a hacer. Entonces, ¿cómo nos guiamos nosotros? ¿Cómo sabemos que no debemos tactarlas cada rato, sino emplear ese instrumento que también es legal, como la curva de alerta? La curva de alerta, si nosotros seguimos por unos ítems que tiene la curva, nos dice en qué tiempo, en horario, ingresa la embarazada, cuándo se la debe tactar a partir de que ingresa a la unidad de trabajo de parto, parto y recuperación. ¿Estamos? Si la mujer ingresó con 5 centímetros de dilatación, ¿sí? Recién, al cabo de 2 horas, recién se la vuelve a tactar, pero cada 30 minutos se debe controlar los latidos, la dinámica, ¿sí? Se le debe explicar también cuál es la posición, la respiración, o sea, el parto en movimiento. Nosotros utilizamos dentro de lo que es la unidad una esfera dinámica, le enseñen cómo debe el movimiento. ¿Eso qué favorece? Favorece a que el acortamiento del trabajo de parto, se abrevie el trabajo de parto por el movimiento. ¿Sí? Hay unos ejercicios que les explican las obstétricas a la embarazada para que implemente esos movimientos. ¿Va? ¿Estamos? Bueno. ¿Cuándo termina el periodo dilatante? Cuando la dilatación ha completado los 10 centímetros o ha culminado, vendría a ser la dilatación. O sea, está borrado completamente el cuello. Ahí comienza el periodo expulsivo. Dentro de lo que es el periodo expulsivo, nosotros observamos, tenemos signos y síntomas. Los síntomas son lo que nos manifiesta la embarazada y los signos son lo que nosotros podemos llegar a observar. ¿Cuáles son los signos? Vulva entreabierta, abombamiento del periné, ¿sí? Cuando la mujer ya tiene el deseo de pujar y le dice que su hijo está por nacer, ¿sí? Los pujos son mucho más seguidos, el acné de la contracción, ¿sí? Aumenta el número de contracciones y también el tiempo de la contracción, o sea, en segundos, ¿sí? Y entonces esos serían los signos que nosotros debemos observar. También, ¿qué es lo que hay? Eliminación de la materia fecal, eliminación de la orina, esos son los signos que nosotros observamos cuando la mujer está en el periodo expulsivo, ¿sí? Ahí nosotros debemos preparar ya el equipo
¿sí? El equipo para el periodo expulsivo, o sea, para la atención del parto. ¿Cuál sería el equipo? El equipo sería un equipo de ropa que tiene 4 compresas, 2 pierneras y el camisolín para el operador. Además, nosotros los profesionales, o sea, quien lo va a atender el parto, ya con antelación debemos lavarlo y colocar las botas, el barbijo, las antiparras y también Una vez que nos lavamos las manos, ya tenemos puesto todo lo que le acabo de decir, nos lavamos las manos, abrimos el equipo de parto, donde están las 4 compresas, las 2 piernas y el camisolín, y luego nos volvemos a lavar las manos y secarnos bien las manos y colocarnos los guantes. Recién podemos tocar todo lo que está esterilizado dentro de lo que es el equipo donde lo hemos abierto. ¿Qué es lo que hay en el instrumental? Son 2 pinzas de coger o de cocher, como ustedes lo quieren llamar, más una pinza, perdón, una tijera donde se hace el corte del cordón. Entonces, se debe clampear con las 2 pinzas de coger, ¿sí? Una que es más distante, a 7 centímetros de lo que es el bebé, y se debe clampear y luego se da más o menos 1 centímetro, 2 centímetros de hacia la madre y para poder dar el cordón umbilical. O sea, que cuando nace el bebé queda con la pinza o el clamp que le colocan las enfermeras con un largo de cordón de más o menos 5 a 7 centímetros de cordón umbilical queda el recién nacido. ¿Han entendido? Bien. Se debe tener en cuenta también todos los cuidados de lo que es en el periodo expulsivo, cómo se debe proteger el periné, la presentación, para que la presentación no tenga una a la mujer, o sea, a la madre, y también puede ser que se produzca hematomas o lesiones en el feto, ¿sí? Bien. Luego, una vez que se ha producido la expulsión, o sea, el nacimiento, ¿sí? El recién nacido se lo coloca sobre el abdomen de la madre, se lo deja por unos minutos, que por lo general siempre los profesionales, o sea, de neonatología, nos dicen en qué tiempo se debe clampear y cortar el cordón umbilical. ¿Por qué? Porque favorecen, ellos promocionan el COPAP. ¿Qué es el COPAP? Es el contacto de piel a piel. Una vez que ha dejado de latir el cordón umbilical, se le debe colocar 10 unidades de oxitocina. Si está con una vía, se le debe colocar por tuladura, si no, se le debe colocar oxitocina, se ve si ya está para clampear y cortar el corrido, le corresponde a neonatología. Y nosotros seguimos con la atención de esa mamá que acaba de expulsar su bebé. Termina este periodo expulsivo con la expulsión ya del feto, ¿va? Y comienza el periodo de alumbramiento. En este periodo nosotros tenemos 2 mecanismos de desprendimiento, ¿sí? 2 mecanismos de desprendimiento. Se llama el mecanismo de Baudelot-Schultz y Baudelot-Duncan. Cuando hablamos de Baudelot-Schultz, cuando sale por la cara fetal, y Baudelot-Duncan, cuando sale por la cara materna. ¿Qué significa? Cuando nosotros observamos que colocamos una pinza, ¿sí?, a ras de la vulva, ¿sí? En el Baudelot-Schultz se produce el desprendimiento en el centro de la placenta, que se forma un hematoma retroplacentario y por eso, por el mismo peso, produce una inversión de lo que es las membranas y sale por la cara fetal lo que ha tenido en la membrana el contacto con el líquido amniótico y el feto. Si nosotros observamos que hay una pequeña salida de sangre, ¿sí?, y el desprendimiento se ha producido por la parte lateral, eso se llama el mecanismo de Baudelot
Duncan o cara materna. Quiere decir que el desprendimiento se ha producido en la parte lateral. Primero hay una salida hemática y luego sale por los cotiledones. Los cotiledones son los que están en contacto, los que estuvieron en contacto con la madre, o sea, con el útero. ¿Sí? Bien. Una vez que ha descendido, se ha desprendido la placenta, se produce que los signos de descenso, que se llaman Alfield, Strassman, Fabreo pescador, ¿sí? Fabreo pescador o Kushner. Son los 4 signos de descenso. Luego se produce ¿qué? La expulsión de la placenta. ¿Cómo lo hace la expulsión? ¿Cómo se ayuda? A través de la maniobra de Dublín. La maniobra de Dublín es la torsión de la placenta sobre su eje, ¿sí? Cuando ya está esterilizada, en sentido de la aguja del reloj. ¿Para qué se realiza esa maniobra? Para que no las membranas o los cotiledones se desgarren y queden en el fondo del útero, y eso produce grandes cantidades de pérdida de sangre, si hay hemorragia, y después puede producir un puerperio patológico. ¿Han entendido? Después de la placenta, observar a la placenta, cómo está, si está completa las membranas, el cotiledón, si no han sangrado, si cierran todas las membranas, y empieza el posparto inmediato, que ese posparto inmediato, ¿qué pasa? Hay que tener cuidado también si la involución uterina, si está presente el globo de seguridad de Pinard. Bien. ¿Cuáles son los signos y síntomas del trabajo de parto? Son las contracciones frecuentes, porque le van a preguntar seguramente una embarazada que esté en un CAP, si ustedes están ahí, cómo ella puede llegar a percibir que está frente a un trabajo de parto. ¿Cuáles son los signos y síntomas? Tenemos las contracciones frecuentes, el dolor que se irradia desde el flanco, o sea, ¿desde dónde? Hola. Les pregunto para ver si están prestando atención. ¿Desde dónde se irradia en las contracciones? ¿De qué zona? Dígame, de la espalda, de los riñones, de la cabeza, pero yo quiero entender. Y que se irradia hacia adelante, hacia el hipogastrio o hacia el útero. ¿Desde dónde? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué zona? La zona lumbar. Desde la zona lumbar. Usted va a escuchar a la embarazada que dice, ay, cómo me duele los riñones, o estoy con una lumbalgia, y el dolor se irradia hacia adelante, hacia el hipogastrio, o que es la zona del útero, y si ustedes van a ver que la mujer queda un ratito quieta, tiesa, hasta que pasa esa contracción. La contracción puede durar entre 15 segundos, 20 segundos o 25 segundos. ¿Qué es lo que hay que tener más en cuenta? Es el número, la frecuencia de las contracciones en los 10 minutos y cuánto dura esa contracción. ¿Han entendido? Sí. ¿Sí? Ustedes van a observar que dice, ay, se me ha bajado la panza, dicen algunas embarazadas. Sí, hay un descenso del fondo. ¿Por qué? Porque ya el feto está preparado para franquear el primer plano, segundo plano, tercer plano, hasta que sea expulsado, ¿sí? Hay una pérdida de tapón mucoso. ¿Cómo observamos la pérdida de tapón mucoso? Es un moco que puede tener estrías de sangre. Es como un moco, ¿sí? Como que el moco cuando uno está enfermo que sale de la nariz, bueno, así, es un moco espeso, que es como gelatina, ese es el tapón mucoso, ¿sí? Que puede tener estrías de sangre, ¿sí? Y puede haber también una rotura espontánea de membrana, o sea, antes que comience el trabajo de parto, sí. ¿Cuál es la característica del líquido? Si el líquido es claro, si a qué hora ha sido la pérdida, porque si ha sido en un periodo durante la noche, inmediatamente siempre tiene que acudir a una institución para ver si es que ha sido una rotura prematura de membrana, ¿sí?
y es necesario muchas veces que se la interne hasta que se realice el parto. Porque por ahí muchas veces no ha comenzado el trabajo de parto, pero resulta que hay una pérdida de líquido. Y cuando hay pérdida de líquido, hay que evitar las infecciones. Por eso es cuando hay pérdida de líquido en la mujer y no acude en tiempo y en forma a una institución, se producen las famosas corioamnionitis, que muchas veces son terribles los resultados, porque se infecta el bebé, se infecta la madre, hasta llega a la muerte o de uno o de ambos. Entonces, el líquido tiene que ser un líquido claro, un olor de sui generis, que le llamamos nosotros, porque si está teñido con materia fecal, realmente es un sufrimiento fetal y es algo muy urgente, es una urgencia, es una emergencia, ¿sí? Bueno, el aumento de las secreciones, como les decía, los tapón mucosos, por ahí las pérdidas pequeñas de sangre, hay que observar la coloración y la cantidad. Y la expresión del dolor suprapúbico. ¿Qué sería suprapúbico? Por delante, ¿verdad? Donde está, ¿qué? La unión de los huesos, donde forma el pubis. Bueno, y el estado general de la paciente. Fíjense, los signos vitales son fundamentales, la presión, la temperatura, la respiración, el pulso, ¿sí? Es importante que los parámetros, o sea, los signos vitales estén dentro de los parámetros normales. ¿Estamos? Tienen que saber cuáles son los parámetros normales, porque si no sabe cuánto tiene que tener una mujer de presión arterial, entonces no va a tener ni idea si está bien o está mal. ¿Cuáles son los parámetros normales de una presión arterial? Hola. 130, 80, licenciada. 120, 80. Y podría ser entre 120, hasta 120. No se olviden que es una embarazada, ¿sí? Ya 130 nosotros ya tenemos ese ojo clínico de que ya puede haber un factor de riesgo. ¿Estamos? Bueno, ¿y cuáles son los deseos de pujar? Si la mujer le dice que tiene deseo de pujo, que siente que tiene una pelotita abajo, bueno, tengan mucho cuidado con respecto a eso, porque puede ser que ya está franqueando y ya está en el segundo o tercer plano y que se le va a hacer el parto ahí. Bueno, con respecto al estado psicológico de la mujer, es importante de que haya un apoyo psicológico y bueno, y ustedes siempre tienen que trabajar con la familia para que ese apoyo sea en conjunto y la mujer pueda estar más tranquila, acompañada, ¿sí? Que es importante. Bueno, cuando hablamos de contracciones uterinas tenemos que podemos comprender que el endurecimiento del abdomen comienza la espalda hacia adelante y luego hacia abajo, puede ser con dolor o sin dolor. Recuerda que hay un falso trabajo de parto y que eso se manifiesta con contracciones cortas, sin dolor, y se pierden inmediatamente. Cuando son más francas, no, se sostienen, o sea, comienza la zona lumbar hacia adelante, ¿sí? Y luego hacia abajo, o sea, hasta el hipogastrio, y dura mucho más y el dolor más intenso. Bueno, estas contracciones, ¿qué favorecen? Favorecen que se produzca la dilatación del cuello uterino. Eso es importante que ustedes sepan. Cuanto las contracciones están dentro de los parámetros normales, hay está acorde a lo que es a ver dónde estoy. ¿Qué ha pasado? Acá. Hay una dilatación por el esfuerzo, o sea, de la presión que ejerce el útero hacia abajo. Bueno, ¿qué es lo que debemos nosotros procurar con esa embarazada? Nosotros no perder la calma, buscar un reloj o un cronómetro, reposar en un lugar cómodo, colocar la mano en la panza, todas esas cosas debemos explicarle a la mujer lo que debe hacer, nosotros también lo podemos hacer y también puede hacerlo un familiar. Si ustedes le enseñan, ellos sí van a entender, sí van a comprender, inclusive les va a ayudar a ustedes un poquito y van a poder discernir cómo está la mujer, si en trabajo de parto o no. Bien, y en este dibujito, lo que les decía hace rato yo con respecto a lo que son las contracciones, hay lo que usted observa, no sé si ustedes lo ven al tilde ahí, ¿no? Este es un cuello del útero, el primero que está hacia la izquierda, ¿sí? Es un cuello del útero sin dilatación. ¿Lo observan o no?
¿Observan ahí o no? Hola. Sí, licenciada. Chicos. Sí, licenciada. Bien. Bueno, observen ustedes cuando está sin dilatado, ¿sí? ¿Lo ven? Y también tenemos cuando está, o sea, con 10 centímetros de dilatación. El hecho de que el cuello esté borrado no significa que esté dilatado, ¿no? ¿Me han entendido? Por ejemplo, en las multíparas, ellos lo hacen simultáneo. Borran y además se dilata. En cambio, en la primigesta, ¿qué hace primero? Primero borra y después dilata. Así se comporta el patrón de una mujer que es multípara y una primigesta. ¿Entienden? ¿Sí? Sí. Bueno, ahí están observando ustedes la posición del feto, es así como realmente es la posición en situación, o sea, de Bregman, ¿no? Bien, cuando hablamos de respiración, cuando nosotros ya tenemos una embarazada dentro de lo que es la unidad de trabajo de parto, hablamos de involuntario y autónomo, ¿verdad? Pero también tenemos que explicarle a la mujer cuándo debe realizar los jadeos, ¿sí? Y cuándo, en qué periodo. Por ejemplo, si está durante el trabajo de parto, aparece una contracción y en qué momento se debe jadear. Y cuándo cambiaría, o sea, se toma el aire, inspira, ¿sí? Sostiene, cuando ya una pase una acción, debe a la vez tratar de producir un esfuerzo, ¿sí? En lo que es en el útero, ¿sí? En ese periodo, a que se produzca la presión y pueda expulsar el feto. Eh, eh, bueno, ¿ustedes lo están viendo bien a la plaquita? Sí, licenciada. Bueno, entonces, ¿qué dice ahí? ¿Cuándo se debe evitar el jadeo? Hola, chicos. Ahí la plaquita les dice. Se deja de presentar por momentos. Ahí está, y vuelve. Pero por rato se deja de presentar y no se ve. ¿Será de usted? Pues yo tengo, será su internet o algo, porque yo lo tengo fijo. Bueno, entonces, en el que es el trabajo de parto, inspirar profundo, sostener un poquito y ahí debe hacer la presión, o sea, el pujo lo debe realizar junto con la inspiración. Eso es importante, que la respiración, ¿sí?, sepa en qué momento lo debe realizar. El jadeo, la inspiración y sostenerla a la respiración, y cuándo expirar y cuándo hacer el esfuerzo, o sea, el... ¿Han entendido? Sí, que se evita el Bien, jadeo vamos a la enseñándole relajación. al embarazo. Bien, ahí en la relajación dice que es una actitud de disponibilidad, facilita la adaptación, disminuye la tensión, ansiedad o angustia, la percepción, control e inhibición de las tensiones musculares, y hay una receptibilidad o receptividad que la mujer, cuando está en ese periodo de relajación, ¿qué pasa? La mujer tiende a no gritar en el proceso ese del periodo expulsivo. O sea que la mujer, si nosotros le enseñamos
cómo se va a relajar. Por ejemplo, el baño es uno de los instrumentos de relajación. Si usted le pone en una tina, en agua tibia, ya sea en la ducha o en un momento, qué sé yo, de 30 minutos, 40 minutos, eso es una de las técnicas de relajación. También, ¿cuál es? La relajación puede ser en decúbito lateral izquierdo, donde nosotros le explicamos en qué momento se debe utilizar las técnicas de movimiento. Cuando está en una colchoneta, cuando está también en las esferas dinámicas. O sea, la relajación es importante y fundamental en la parturienta, ¿sí? ¿Cuáles son las posiciones horizontales para el parto? Supino, litotomía, la ginecológica, que nosotros es lo que más utilizamos, la decúbito lateral izquierda, ¿para qué nosotros la utilizamos más? ¿Para qué? Para que cuando la mujer está en decúbito lateral izquierdo, no hay presión en los grandes vasos, porque los grandes vasos, la arteria uterina y todo eso, para que el decúbito está en el decúbito lateral derecho. Entonces, ¿qué hacemos? A ponerse del decúbito lateral izquierdo, liberamos el decúbito lateral izquierdo, los grandes vasos, para que pueda fluir la sangre, ¿sí?, hacia lo que es la placenta, y la placenta pasa para el feto, ¿verdad? Dice decúbito lateral izquierda, a la inglesa, o de Sims también se le llama. Y luego tenemos el decúbito lateral derecho, que también se la puede poner, pero mucho mejor en el decúbito lateral izquierdo, y más cuando la mujer está presentando algún, si el feto ha realizado alguna bradicardia, o si la mujer está con una hipertensión arterial. Entonces, ese es uno de los posiciones horizontales donde se elige, vendría a ser el decúbito lateral izquierdo, ¿sí? La posición vertical para el parto, rodilla, de pie, sentada, cuclilla o cuadripedia. Por lo general, son muy raras las embarazadas que piden estas posiciones, siempre cuando se eligen una mujer que ya ha estado preparada, ya sea por un equipo interdisciplinario, o ha decidido, ¿sí?, en su programa de parto, de que ella misma ha decidido, entonces recién nos pide estas posiciones. Si no, es imposible que la mujer les pida estas posiciones, de rodillas, de pie, sentada, cuclilla. Pero cuando las obstétricas trabajan, ¿sí?, con las distintas posiciones, sí las hacen colocar, porque en realidad el peso, o sea, de la gravedad, hace que acorte el trabajo de parto, se abrevie el trabajo de parto. Bueno, alivio del dolor y del temor, bueno, hablamos de lo que es un espacio físico que debe estar en confort, la iluminación, ¿sí?, el espacio, bueno, siempre tiene que estar acompañada por la persona que ella elige. Que estén los médicos, ella puede elegir a quién la va a tratar, quién la va a acompañar, ¿sí? Es importante el confort que se le ofrece a esa embarazada en cuanto a la iluminación, la temperatura, la alimentación, la posición, ¿sí?, todos los elementos de ayuda, ¿sí?, de que tengamos a mano, como le decía, la esfera dinámica, las colchonetas. Nosotros teníamos en una de las UTPR que nos han robado hace poco, las lianas, ¿sí?, son antirresistentes y estaban colgadas en una barra de hierro, y la mujer podía sostenerse, se cruzaba por arriba, ¿sí?, de lo que es entre el hombro y las axilas, y se sostenía, se colgaba prácticamente la embarazada y permanecía así. Es una también de las técnicas de movimiento, sí, los elementos de ayuda, pero bueno, nos han robado esas telas, no sé cómo han hecho para robar. Vuelvo a repetir, el acompañamiento es necesario, pero el acompañamiento no para que esté con el teléfono, dándole mensaje a la tía, a la abuela, que no sé qué hacen las enfermeras, que no sé qué hacen los médicos acá, esas cositas que uno muchas veces observa. Al acompañante lo tenemos que tener ocupado, explicarle qué es lo que tiene que realizar, cómo es el acompañamiento, sostener a la mujer,
hacerla que haga los movimientos, refregarle la espalda, conversarle, que le dé un beso, al menos si quieren en ese momento, que la acaricie y la bese a la mujer y la acompañe, la entiende y la comprende, ¿sí? Entonces, el acompañamiento es importante, pero nosotros tenemos que también educar a ese acompañamiento. Por el momento nosotros en nuestra institución el acompañamiento se hace en las unidades de trabajo de parto, en los partos vaginales. Pero cuando hay cesárea, bueno, siempre por lo general en una preparatoria previa con el equipo interdisciplinario sin pasar. No es que no se le permite, sí se le permite, pero sí se tiene que preparar al acompañante para que no esté de estorbo ahí en un quirófano y toque todo. Este es el espacio físico donde nosotros tenemos. Esta es nuestra institución, sí. Esta sí es nuestra unidad de trabajo de parto, ¿sí? Mire cómo está equipada. Ahí tienen una ¿la están viendo o no? Hola. ¿Observan o no? Ahí se fue, ahí volvió. ¿Lo ven ahí? Sí. ¿Sí? Bien. Entonces, mire cómo está equipada por un sillón donde se le ofrece ya sea a la parturienta o al cuidador. Tiene una mesa móvil donde se coloca todo lo que es el equipo de parto. La camilla, donde se debe colocar en posición, en decúbito dorsal, posición ginecológica. Abajo de la camilla hay una, ¿cómo se llama? Una bañera, donde en caso de que comience el periodo expulsivo se debe colocar por abajo, se saca esa escalerita y se la coloca ahí para todos los exudados, los líquidos y todo eso que se debe, que elimina la embarazada en el momento de la expulsión, la parturienta. Ustedes ven, está equipada la iluminación, para la temperatura, está ideal, oxígeno central, aspiración, mesita de luz, soporte para el suero. Bueno, y después, continua a esa sala está lo que es la recepción de recién nacido. Entonces, ¿qué habla del espacio físico? Que haya tranquilidad, comodidad, el sonido, la temperatura. Cuando menos ruido y menos gente conversen de qué han hecho el fin de semana, qué han comido, dónde fueron, es mucho mejor. Tiene que estar centrada la atención en esa parturienta. Si no quiere mucha iluminación, debe apagar un poco la luz y la temperatura, por ende, de acuerdo a la estación del año. Si hace frío, la calefacción, si se hace calor, el aire acondicionado. Bueno. Ok, ¿cuáles son los métodos no farmacológicos? ¿Sí? ¿Qué es? ¿Lo ven ahí ustedes al equipito que está ahí? Es un banco de parto. Ese banco de parto lo hizo mi suegro, ese banquito que está ahí. Lo hizo con la idea de que la mujer tenga libre... ¿Ah? ¿Cómo? Hola, ¿no se ve? No. ¿Qué habrá pasado? Pregunta si la ven chiquita o si no la ven. ¿No la ven directamente? O se ve chiquita. O si se la ven chiquita. ¿No la ven directamente? No, Li, no se ve nada. Yo sí veo. Yo sí la veo, licenciada. ¿La ven ustedes? Sí se ve. Ahora Si sí, Li, ustedes ahora sí. tienen problemas, pues yo... Bueno, ahí lo que están viendo es cómo está equipada con la esferodinámica, la colchoneta, el banquito ese que está ahí con ese huequito, lo que es por delante es para liberar todo lo que es la parte pélvica, para que eso ayuda al descenso del feto y no tenga que estar apretada la pelvis, o los huesos de la pelvis o por delante. Entonces hace que facilite el descenso, la progresión y el descenso del feto, ¿sí? Ahí ven un sillón, la esferodinámica, la mesita que es donde se coloca el equipo de parto, la colchoneta que si la mujer quiere estar de rodilla, ¿sí? O la posición de cuclilla, o sea, todos los elementos que faciliten para que la mujer se utiliza el método, y estos son métodos no farmacológicos.
O sea, la deambulación es importante también que se le explique, siempre y cuando no esté con una rotura prematura de membrana, bolsa rota, porque puede haber una, ¿cómo se llama? Una prosidencia de cordón o de miembro, ¿no? Eso siempre hay que tenerlo en cuenta. ¿Estamos? Bueno, han observado entonces esto. La colchoneta, el banco de parto, la esfera de goma, la deambulación, ¿sí? ¿Estamos? Bien. ¿Observan ahí ustedes? ¿Lo ven esto? ¿Esta plaquita? Sí, sí, Bueno, miren cómo está sobre la esferodinámica, ¿sí? Ahí hay una obstétrica que le controla el latido cardiofetal, el acompañante cómo sostiene a la embarazada en los movimientos, que para eso sirven los acompañantes, que realmente trabaje con ellos, esté presente, ¿sí? Y esos movimientos que ustedes observan, ustedes van a ver cómo la mujer se produce una brevedad, un acortamiento del trabajo de parto. Bueno, lean esta frase que quiero que lo lean. Para cambiar el mundo, primero hay que cambiar la forma de nacer. No es mi frase, ¿no? Nada más que licenciada Galván es mi placa. Bueno, muchísimas gracias, chicos. ¿Les gustó? Sí, hermoso, Lee. hermosa la clase, Liz. Bueno, la verdad que se tiene que hablar muchísimo, muchísimo, muchísimo de esto, pero bueno, lamentablemente tenemos que acortar. Ya le voy a pasar todo lo que es de psicoprofilaxis y de esta clase también. Ya le voy a estar diciendo la fecha para el examen, que seguramente va a ser una cosa muy breve, muy simple. Lo único que sí les pido que estudien. Ya le voy a pasar yo para el grupito la clase. Muchísimas gracias, chicos, por escucharme y bueno, nos vemos. Chao, que esté bien, Lick. Chao, mi amor. Hasta luego, Lick, que esté bien. Chao, mi amor. Chao, mi vida. Que tenga buena Chao, tarde. mi vida. Chao, mi amor. Que tengan una linda noche.